El nombre de Calígula todavía resuena en los corredores de la historia como un eco siniestro. No fue un emperador en el sentido tradicional, sino un espectro viviente, una pesadilla coronada con oro y sangre. Entraba en los salones del palacio, envuelto en túnicas de seda, bordadas con piedras preciosas, rodeado de incienso, antorchas y un séquito que lo contemplaba como si fuera más que humano. Roma lo veía como un dios encarnado, pero bajo esa máscara brillante no había divinidad, sino un hombre corroído por la lujuria, la crueldad y la obsesión. El imperio en el siglo I vivía en un momento de contradicciones brutales. El Coliseo aún no existía, pero el espectáculo del poder ya se representaba en cada gesto imperial. Calígula lo entendía con claridad. El cuerpo no era carne y hueso, era un símbolo. Su piel maquillada, sus ropajes perfumados y su comportamiento extremo eran herramientas políticas. No buscaba placer en el sentido íntimo, buscaba aterrorizar, mantener la ilusión de un poder intocable, incluso sagrado. Los cronistas posteriores, como Suetonio, lo describen con pinceladas de locura, pero detrás de cada anécdota hay una lógica perversa: el sexo como arma de dominación. En Roma, la moralidad era frágil, pero aún existían límites impuestos por la religión, la familia y las costumbres. Calígula los derribó uno por uno, transformando la intimidad en espectáculo público. Su vida privada se volvió un teatro de excesos, donde la frontera entre ritual y orgía, entre fe y perversión, se disolvía. Imagínate caminar por los pasillos de mármol de su palacio. El aire cargado de especias y humo, las sombras danzando en las paredes. Detrás de las puertas cerradas no había reposo, sino gritos ahogados, susurros de terror y una coreografía de cuerpos usados como piezas de un juego sin reglas. Cada banquete era una ceremonia, cada gesto una declaración. El emperador podía hacer lo que quisiera, con quien quisiera, cuando quisiera. Este primer contacto con la figura de Calígula no busca solo provocar horror, sino abrir la puerta a un mundo donde el poder absoluto corrompía hasta lo más íntimo. En esta serie de episodios, descubrirás cómo la máscara de divinidad escondía a un hombre dispuesto a sacrificar su humanidad para sostener su mito. El viaje apenas comienza, y lo que viene después es aún más perturbador. En el corazón de su reinado, Calígula rompió un tabú que ni los más depravados se atrevían a tocar: el incesto. No era solo un acto privado de placer prohibido, era una proclamación política. El emperador mantenía relaciones abiertas con sus hermanas, especialmente con Drusila, a quien trataba como consorte oficial. Esta unión escandalosa se exhibía sin vergüenza en los banquetes y rituales imperiales, enviando un mensaje inequívoco: el poder de Calígula estaba por encima de los dioses, por encima de la tradición y de cualquier ley. En Roma, la familia era un pilar sagrado, el núcleo de la moralidad y la pietas, el deber hacia la sangre, los dioses y la patria. Al corromper ese núcleo, el emperador no solo satisfacía su lujuria, sino que destruía el símbolo mismo de la virtud romana. Era un acto calculado de humillación colectiva. Lo que para el pueblo era una abominación, para él era un trofeo. Cada caricia pública a su hermana era un recordatorio de que podía desafiar incluso al Júpiter del Capitolio. Las crónicas cuentan que Drusila no fue una amante secreta, sino una figura que él exhibía con orgullo. Algunos escritores antiguos sugieren que cuando ella murió, Calígula la declaró diosa, ordenando altares y ceremonias en su honor. Ese gesto revela su filosofía retorcida. El incesto no era pecado, era divinización, un camino hacia lo eterno. Y sin embargo, detrás de esa máscara de gloria, se escondía la sombra de un hombre atrapado en su propia perversión. Este desenfreno no se limitaba a sus hermanas. Las orgías imperiales incluían nobles forzados,
jóvenes esclavos y hasta senadores obligados a presenciar o imitar sus excesos. Para Calígula, el deseo era un escenario de control. Cada cuerpo sometido era una pieza más en su maquinaria de poder. La intimidad no era afecto, era espectáculo de sumisión. Así, el incesto dejó de ser un secreto oscuro y se convirtió en una política de Estado. Un emperador que debía proteger las costumbres se transformó en su destructor más feroz. Y lo más perturbador no fue el acto en sí, sino el silencio obligado de todos los que lo rodeaban. Cada mirada desviada, cada aplauso forzado, construía el teatro macabro donde el emperador jugaba a ser un dios. En el palacio de Calígula, el sexo se transformó en un ritual cargado de símbolos religiosos. No se trataba simplemente de orgías improvisadas, sino de ceremonias diseñadas para borrar la frontera entre lo humano y lo divino. Sus esclavos ungían su piel con aceites aromáticos, mezclas de vino y hierbas afrodisíacas que ardían en el aire como un incienso profano. Cada movimiento estaba pensado. No era placer carnal, era liturgia de poder. El emperador creía que al saturar su cuerpo con aromas sagrados, lo convertía en un templo viviente. En la tradición romana, el numen era la fuerza invisible de los dioses, el favor divino que podía habitar objetos o personas. Calígula torció este concepto, convencido de que su cuerpo, perfumado y adornado, era un receptáculo de ese poder. De esta manera, cada encuentro sexual no era visto como un exceso, sino como una especie de sacrificio ritual, un modo de mantener la ilusión de inmortalidad. Los sacerdotes imperiales participaban en estas preparaciones. Se encargaban de bendecir las mezclas, de recitar plegarias mientras los esclavos lo masajeaban, de asegurarse de que todo el entorno recordara más a un templo que a un dormitorio. El propio emperador se movía con lentitud ceremonial, como si cada caricia fuera parte de un misterio cósmico. El placer quedaba en segundo plano. Lo central era demostrar que la moral humana no podía atarlo, que su carne estaba ya más allá de lo terrenal. Pero esta teatralidad tenía un precio. Al intensificar cada sensación con drogas, al convertir la intimidad en espectáculo sagrado, Calígula se adentraba en un estado de dependencia. Su mente comenzaba a desmoronarse bajo el peso de visiones, de delirios y de un vacío que ninguna ceremonia podía llenar. La liturgia de placer no lo elevaba a los dioses, lo hundía cada vez más en un abismo de violencia y locura. El mensaje, sin embargo, era claro para Roma. Cada esclavo ungido, cada copa de vino envenenada de hierbas, cada aroma denso en las paredes del palacio, servía para recordar que el emperador no compartía la humanidad común. Era un ser aparte, intocable, cuyo poder se alimentaba de los ritos más oscuros. En los relatos más perturbadores de su vida, aparece una frontera que muy pocos en la antigüedad se atrevían a cruzar: la relación con los animales. El caballo Incitatus, célebre por la leyenda de que Calígula quiso nombrarlo cónsul, era mucho más que un símbolo de excentricidad. Para el emperador, el animal era una extensión de su divinidad. En su mundo torcido, el contacto carnal con una bestia no era perversión, sino un rito sagrado, un puente hacia fuerzas que escapaban a la moral humana. En el siglo I, ciertos cultos marginales vinculaban la bestialidad con la idea de absorber la energía de los dioses. La fuerza de un toro, la velocidad de un caballo, la fertilidad de una yegua podían ser canalizadas al cuerpo del hombre a través de prácticas prohibidas. Calígula adoptó esta visión y la transformó en espectáculo palaciego. Preparaba ceremonias con sacerdotes, esclavos y perfumes, donde el animal era tratado como si fuese un ser divino que lo limpiaba de toda debilidad humana. Las fuentes antiguas describen cómo las habitaciones eran decoradas con tapices, antorchas y cálices de vino, como si se tratara de una liturgia. No había vergüenza ni secreto, era un mensaje político. Al mostrarse unido a un caballo,
Calígula buscaba probar que su poder no conocía límites. Era una blasfemia deliberada, un desafío directo al orden natural, una manera de dejar claro que estaba por encima incluso de la creación de los dioses. Este ritual enfermizo no solo degradaba al emperador, sino también a quienes lo rodeaban. Senadores, nobles y sirvientes debían presenciar, o al menos aceptar en silencio, aquello que en cualquier otro contexto habría sido considerado monstruoso. En ese silencio forzado residía la verdadera fuerza del emperador: transformar lo abominable en norma, lo impensable en espectáculo cotidiano. Lo más trágico es que estas ceremonias no lo acercaban a lo divino, sino que lo destruían desde dentro. Cada exceso dejaba huellas en su mente, en su cuerpo debilitado, en los temblores de sus manos y en las alucinaciones que lo atormentaban. Calígula creía estar absorbiendo la fuerza de los dioses, pero en realidad solo alimentaba a su propio fantasma. El rostro de Calígula era su arma más peligrosa. No era piel, era máscara. Cada mañana, los esclavos mezclaban polvos mortales, cenizas de gladiadores caídos, huesos triturados, mercurio y vinagre. Esa pasta blanquecina se aplicaba sobre su cara hasta convertirla en mármol viviente. En la Roma antigua, la piel pálida era signo de clase, de pureza, de cercanía con los dioses. Calígula llevó esa obsesión al extremo, borrando toda imperfección humana bajo capas de veneno. Los cronistas aseguran que incluso sus labios se teñían con sangre fresca de enemigos ejecutados. No era cosmética, era un acto simbólico. Cada trazo de rojo recordaba a los presentes que su poder se alimentaba de la muerte. Al mirarlo no se veía a un hombre, sino a un ídolo sangriento, un retrato de terror cuidadosamente diseñado. El emperador no se maquillaba por vanidad, lo hacía por estrategia. Su rostro debía inspirar temor, no compasión. Con los años, la piel real empezó a descomponerse bajo los químicos. Úlceras, cicatrices, heridas abiertas. Pero lejos de abandonar la práctica, Calígula añadía más capas, más gruesas, ocultando la podredumbre detrás de un mármol falso. Los artistas de la corte estaban obligados a retratarlo siempre joven y perfecto, copiando moldes oficiales y jamás mostrando su rostro auténtico. En los banquetes exigía antorchas y sombras para evitar que la luz natural revelara la monstruosidad que escondía. El maquillaje lo estaba envenenando, pero él lo sabía y aceptaba el precio. Porque su cara no le pertenecía, era del imperio, era el espejo del terror. Abandonar esa máscara significaba mostrarse humano, frágil, débil. Y en el mundo de Roma, un emperador débil era un emperador muerto. Así, cada aplicación de ceniza y sangre era también un sacrificio, la entrega de su humanidad a cambio de mantener vivo el mito. Lo que parecía un gesto estético era en realidad la culminación de una adicción, no solo al poder, sino a la violencia misma. El veneno lo corroía, pero el mito lo mantenía vivo. Calígula eligió destruir su carne para conservar la ilusión. Un rostro de mármol que no pertenecía a un hombre, sino a una leyenda. La corte de Calígula no era un consejo de estado, era un teatro de corrupción. Los senadores, los nobles y hasta los generales eran forzados a imitar sus excesos, a participar en banquetes que se transformaban en rituales obscenos. Nadie podía rechazar una invitación imperial, porque decir no equivalía a firmar la propia sentencia de muerte. Así, la élite de Roma se convirtió en cómplice silenciosa de las orgías imperiales. El emperador lo entendía como un juego de espejos. Si él descendía al abismo, arrastraba a todos consigo. La psicología del poder absoluto se basaba en este principio: degradar al otro para asegurarse de que nadie pudiera señalarlo sin quedar manchado también. Senadores que deberían ser guardianes de la ley terminaban compartiendo cama con esclavos perfumados, obligados a reír mientras eran despojados de dignidad. El silencio era el verdadero pacto de sangre. Desde una mirada antropológica,
Estos rituales pueden interpretarse como un mecanismo de cohesión perversa. En las sociedades antiguas, la participación en un sacrificio colectivo generaba lazos indestructibles. Calígula distorsionó esa lógica. Las orgías y humillaciones se convirtieron en el sacrificio compartido que unía a toda la élite bajo su sombra. Cuanto más degradante era la experiencia, más fuerte era la cadena invisible que los mantenía atados a él. El emperador no necesitaba leyes para controlar a sus súbditos más cercanos. Bastaba con hacerlos partícipes de su perversión. De esta forma, nadie podía reclamar superioridad moral. Nadie podía acusarlo sin hundirse a sí mismo. El miedo ya no provenía solo de la espada, sino de la vergüenza pública. La corrupción era tan absoluta que se convirtió en herramienta de supervivencia. Cada banquete imperial era un recordatorio. En Roma, la pureza era imposible, mientras Calígula reinara. No existían inocentes en su círculo, solo actores obligados a interpretar papeles en una obra macabra, donde la moralidad era destruida a carcajadas y el poder brillaba entre gritos apagados. Detrás de las paredes de mármol y los techos dorados, la vida cotidiana en el palacio de Calígula olía a podredumbre. Los visitantes admiraban las columnas de ónice, los tapices de seda y las fuentes de vino. Pero no sabían que, tras los corredores, se acumulaban excrementos en cubos de madera y fosas ocultas bajo los sótanos. Roma podía perfumar la superficie, pero el hedor de la descomposición siempre regresaba. El emperador trasladaba su corte de un palacio a otro, no solo por estrategia política, sino para escapar de la pestilencia insoportable. En cada residencia se repetía el mismo problema. La ausencia de sistemas sanitarios convertía los muros imperiales en cárceles de enfermedad. Los sirvientes nocturnos, llamados limpiadores de fosas, trabajaban a oscuras cargando baldes llenos de desechos, intentando no derramar mientras los arrojaban en zanjas abiertas. Era un trabajo maldito, sin gloria, en el corazón del supuesto paraíso terrenal. Para ocultar el olor, se quemaban ramas de romero y manojos de lavanda. Se esparcían flores en los pisos y se extendían juncos empapados en aceites aromáticos bajo las alfombras. Pero pronto aquellos juncos se saturaban de cabellos, migajas y humedad, creando un sustrato de podredumbre invisible. Era un escenario grotesco. La corte más poderosa del mundo caminaba sobre capas de inmundicia mientras fingía estar rodeada de divinidad. En medio de este contraste surgía la sala más perturbadora del emperador, la cámara de torturas. Desde fuera parecía un salón lujoso, con cojines de terciopelo y cortinas bordadas. Pero bajo la superficie, escondía instrumentos de metal diseñados para infligir dolor. El encargado no era un verdugo cualquiera, sino un noble de confianza, un hombre elevado no por virtud, sino por su lealtad al sadismo del emperador. Aquí, la limpieza diaria no era para purificar, sino para borrar rastros de sufrimiento. Así era el mundo secreto de Calígula: oro en la fachada, podredumbre en los cimientos. Roma adoraba a su emperador como un dios, pero incluso un dios no podía escapar del hedor de su propio reino en descomposición. Con el paso de los años, el palacio de Calígula se transformó en un espejo de su propia mente fracturada. La abundancia de drogas, afrodisíacos y rituales depravados lo hundieron en un estado permanente de alucinaciones. Sus manos temblaban, su memoria se deshacía en fragmentos, y los sirvientes susurraban que bastaba con contradecirlo para provocar un estallido de violencia mortal. El emperador que alguna vez se creyó un dios había quedado atrapado en una jaula construida por él mismo. Uno de los signos más inquietantes de esa decadencia fue la prohibición de los espejos en sus aposentos privados. Calígula no soportaba enfrentarse a su propio reflejo. El hombre detrás de la máscara de mármol era demasiado frágil, demasiado humano. En su lugar, ordenaba a un esclavo especial preparar víctimas en secreto, asegurando que nadie pudiera ver lo que realmente era.
ni siquiera él mismo. La negación de la propia imagen se convirtió en la última frontera de su delirio. Las fuentes antiguas cuentan que en esos últimos años cargaba siempre un bastón fálico perfumado. No era un simple adorno, era un cetro obsceno, un recordatorio vivo de su poder sobre todos los presentes. Al levantarlo, no necesitaba palabras. El mensaje era claro: soy el emperador, no pertenezco a vuestro mundo moral. Cada gesto se convirtió en una reafirmación desesperada de su divinidad inventada. Pero lo que parecía grandioso desde afuera era, en realidad, la rutina de un prisionero. Calígula intensificaba cada experiencia, cada rito, cada exceso, buscando ahogar el vacío que lo devoraba por dentro. La adicción a la violencia y al poder absoluto lo había consumido, y ya no podía detenerse. Cada día necesitaba una nueva dosis de terror, una nueva humillación pública, un nuevo sacrificio para mantener viva la ilusión. En aquel escenario, el emperador no reinaba Roma. Roma era su rehén. El imperio entero se convirtió en el escenario de una obra macabra, donde el protagonista, atrapado en su propia locura, no distinguía ya entre divinidad y destrucción. El legado de Calígula no se mide en conquistas ni en reformas, sino en el eco de un terror cuidadosamente construido. Su cuerpo, sus rituales, su máscara de mármol y sangre, todo formaba parte de una religión oscura, la religión de la imagen. En un mundo donde la compasión podía ser interpretada como debilidad, él eligió la crueldad como armadura, el exceso como estandarte y la perversión como doctrina. Los romanos vieron en él no a un hombre, sino a una figura intocable, un mito que se mantenía a base de gritos, perfumes y cadáveres. La moral para Calígula era una amenaza. Las leyes eran cadenas, la humanidad un riesgo. Así las destruyó una a una, reemplazándolas por la ilusión de divinidad que se reflejaba en cada sombra de su palacio. Pero lo más inquietante es la pregunta que deja tras de sí. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando confunde el poder con la inmortalidad? Calígula sacrificó su alma en el altar de la eternidad, convirtiéndose en una estatua viviente de miedo y repugnancia. Y aunque su reinado terminó, su figura permanece como advertencia eterna. La frontera entre lo humano y lo monstruoso se rompe cuando el poder se eleva por encima de toda ley y de toda compasión. En las ruinas del imperio aún parece escucharse su risa, un eco envenenado que recuerda que incluso, bajo túnicas de oro y perfumes de incienso, la corrupción y la muerte no pueden ocultarse para siempre. La máscara se quiebra, y lo que queda es el rostro de un monstruo convertido en mito.